Seguimos con Voz al Aire. Ahora bien, es momento de recibirlo a él, contarte un poquito que es un líder social, emprendedor, solidario. Fue uno de los 10 jóvenes sobresalientes de Argentina en el 2011 y de la provincia de Córdoba en el 2015. Es también escritor, autor del libro El susurro de los otros. Y con más de 20 años de experiencia en neurocoaching y PNL, el señor Juan Pablo Anselma. Bienvenido. Primero te quiero agradecer, porque por favor. Siempre brindar un espacio es una oportunidad para llegar un poquito más a otro público o a otra persona que pueda entender que los espacios de formación que yo desarrollo sean también una oportunidad de crecimiento y desarrollo personal. Así que bueno, primero gracias por el espacio, Gabriel. Y como decíamos, sí, estamos atravesando hoy una situación, ¿no?, bastante contextual, donde distintas dimensiones de la realidad nos están golpeando, podríamos decir de algún modo, y esto genera un malestar generalizado en la sociedad. Uno puede ver como en lo cotidiano, si uno le presta atención con un ojo un poquito más crítico, cómo se reproducen muchas microviolencias, diría yo, ¿no? Uno, a ver, en una rutina diaria, en el día a día, prestemos mayor atención a cómo nos vinculamos, cómo hablamos, cómo se relaciona la gente en la calle, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestra familia, y vamos a notar estas pequeñas microviolencias, reitero, que uno a veces no las percibe porque las tiene muy naturalizadas, pero que van socavando las relaciones hasta llegar a conflictos que después uno dice, che, no sé por qué me enojé o por qué me peleé tanto, ¿no? O por qué no puedo hacer esto. Y en realidad es una sumatoria, podríamos decir, de lo que se vive en el día a día, en la cotidianeidad que estamos atravesando hoy como sociedad toda, ¿no? Como se dice comúnmente, vas cargando la ficha y en algún momento terminas estallando y te preguntas ¿qué pasó? ¿Cuál fue el factor o el catalizador que termina generando una gran pelea, ¿no? Porque vos decís, bueno, esta cosita sumada a esta otra, y van teniendo como un efecto invisible, si se quiere. Yo creo que hace poco escribí un pequeño ensayo de reflexión que titulé Manifiesto del asiento reservado para nadie. A mí me llama mucho la atención. Mira. Como por ejemplo yo viajo diariamente en colectivo Córdoba-Carlos Paz, cómo la mochila ocupa un lugar, ¿no? Cómo ese objeto ocupa un lugar, pero un lugar que se ocupa, ¿no?, para que otro no comparta conmigo el viaje. Y yo creo que hay un símbolo y una metáfora muy poderosa en eso. Vos notas, subís al colectivo y ves una persona que se sienta del lado de la ventanilla y pone la mochila al lado. Y decís, ¿qué es lo que pone ahí? Digamos, un límite, una frontera. Digo que este símbolo es algo que nos atraviesa hoy, algo que nos cuesta conectarnos, no queremos compartir con el otro, ¿no? Estamos muy ensimismados, ¿no?, muy metidos en uno mismo. Y yo digo que el desafío de hoy sería correr esa mochila y entender que el viaje sí o sí es compartido, te guste o no te guste. Y en ese viaje compartido lo mejor que podemos hacer es tratar de comunicarnos y entender quién es el que se sienta a mi lado. Esta reflexión, digo, la traigo a colación como disparador inicial porque creo que graficando un poco lo que estamos hablando es más fácil de interpretar, ¿no? Y como estas mochilas existen un montón de otros objetos que se ponen en el día a día para manifestar esta falta de interés de encontrarse con el otro. Vos sabés, Juan Pablo, que esto que estás mencionando es muy muy interesante y me lleva a recordar uno de los invitados que tuvimos en uno de los programas anteriores. Estuvimos charlando con Salomón Boss y él hablaba del individualismo y el perder la mirada, no solo en uno mismo, porque ya prácticamente no nos miramos al espejo, pero sino también perder la mirada en el otro. Esto del individualismo hace de que estas ciertas actitudes tengan como un torno egoísta, ¿no? Y a la hora de vincularnos y desarrollar actividades en las cuales se necesita de un otro, van generando como esas barreras autoimpuestas que en definitiva no hacen otra cosa más que trabarnos a nosotros mismos. Sí, no solo trabarnos a nosotros mismos, sino a la sociedad en su conjunto. Uno puede notar también en esto, reitero, con el ojo crítico siempre, ¿no? Con esta mirada un poquito más reflexiva, tratando de sacar lo natural, lo naturalizado, mejor dicho, de las relaciones, ¿no? Cuando naturalizas una cosa, por ejemplo, la falta de comunicación, el individualismo, no lo cuestionas. Y al no cuestionarlo, nunca entra en conflicto. Entonces es natural para mí viajar, reitero el ejemplo,
todo este viaje con una mochila al lado. Y que tenga su pase VIP y la mochilita. Claro, y es más, claro. hasta si uno presta atención, tiene que presenciar cuando se llena en horario pico que la gente le pide permiso a la persona para que saque su mochila. Le pide permiso a la mochila. Claro, o sea, le pide permiso a la mochila, es una locura, ¿no? Es más, me ha pasado de verlo, hace tiempo que no ando en colectivo, pero me ha pasado de ver la siguiente situación: el tipito sentado o la damita sentada en la ventana, la mochila en el asiento del lado, y cuando se acerca alguien, lo mira como para decir no. Esa la frontera de la mirada del otro. Hasta ahí, ese es el límite, ese es tu bordito, parate en el bordito. Claro. Qué locura, ¿no? Yo creo que es una mezcla de miedo, ¿no? Ansiedad, ¿no? Y también de temor a sentirse invadido. Es el miedo de la pérdida, el miedo al contacto con el otro, ¿no? Vos fíjate cómo, por ejemplo, también no se establecen conversaciones en los lugares comunes, ¿no? Más allá de los dispositivos móviles que hoy están mediatizando todo. Hace poco estaba mirando unas entrevistas de personas que valoro mucho en relación a el análisis de la tecnología, la IA y demás, y hablaban de que, por ejemplo, ya está comprobado que actualmente más del 50% de las interacciones que nosotros tenemos en redes sociales y en internet y demás, están mediadas por IAs. O sea, es una inteligencia artificial la que está del otro lado, ya no es ni una persona. Y estaban hablando de esto, de cómo interpretar estos nuevos lenguajes, estos nuevos de vincularnos, estos nuevos modos de vincularse en la realidad. Digo, si el refugio es lo virtual, tampoco es un lugar seguro para entender la individualidad, porque hasta está mediatizado por una inteligencia artificial. Algo que podríamos entender hoy como un objeto del mundo de lo virtual, también está mediatizando mi vínculo con el otro. Entonces creo que un poco la invitación de hoy es reflexionar acerca de cómo podemos comunicarnos mejor. Sí. Contame un poquito, como para aquella persona que está escuchando y no tiene ni idea con qué se come esto, ¿qué es el neurocoaching? Bueno, vamos a hacerlo de una manera bastante sencilla y plástica. El neurocoaching está ligado a pensar reflexivamente cómo nosotros elaboramos ciertos aprendizajes, ¿no?, a través de nuestros procesos mentales, y cómo podemos ejercitar a través de distintas técnicas y herramientas para que mediante el hábito se pueda modificar alguna conducta. Es así de simple. Digamos, es un lugar donde nosotros, o por lo menos yo lo planteo con mucha metáfora, con mucha pregunta, ¿no? Cada encuentro tiene un módulo impreso donde hay teoría, pero también hay práctica que uno tiene que desarrollar, ejercicios para pensarse, para analizarse, que son propios, ¿bien? Y que están ligados a actitudes y conductas. Esto no es un lugar de catarsis, no es un lugar de contención, no es un lugar para trabajar la salud mental. Eso se hace con profesionales destinados a esos ámbitos. Esto está pensado para, desde lo relacional y lo vincular, darte herramientas para darte herramientas de liderazgo. Totalmente. ¿No? Que el liderazgo como concepto en sí es un concepto bastante dialogado en nuestra realidad, pero también muy poco profundizado en el ejercicio. Vincular la neurociencia con el coaching y hacer una mixtura con el PNL dan como resultante este combo que tiene ciertos catalizadores y herramientas, como decíamos recién, pero ¿de qué manera puede ayudar a las personas? Fundamentalmente lo que, a través del feedback, las herramientas y lo que plantean ellos es que hay pequeñas cuestiones que eran obstáculos que ellos no habían evidenciado, fundamentalmente en la comunicación con su familia o en su trabajo, y que encontraron algunas pistas que fueron interesantes para que ellos las pusieran en práctica y lograron superar o mejorar, en algunos casos, ¿no?, esa situación que estaba haciendo un poquito de ruido en su día a día. Juancito, ¿cuáles son las técnicas más efectivas como para mejorar la productividad a través de estas? Y para mí una de las técnicas, y es tal vez el disparador inicial de todo el proceso de comunicación que nosotros planteamos en este espacio de formación, es la escucha activa y el análisis de los paradigmas o los primeros puntos de vista de la percepción que tenemos como personas. A paradigma viene a ser como esta idea, una idea de un marco, ¿no?, a través del cual uno mira la realidad, ¿no?, y cuestionarse a través de cuáles son las ideas, los valores, los estereotipos, los prejuicios que están formando ese marco, es el puntapié inicial del proceso que te brinda este curso para pensarte desde un lugar de liderazgo, ¿no? No cuestionarte por qué decís lo que decís, por qué crees que las cosas son así, por qué etiquetás o rotulás al otro, desde qué lugar, es casi infundado desde una perspectiva de un liderazgo crítico. Entonces el primer punto es un análisis de los paradigmas. Desarrollamos el concepto de paradigma a fondo, utilizamos algunas metáforas para interpretarlo y después tenemos una guía de preguntas que hacen al análisis cotidiano
de cuáles son los paradigmas que utilizamos para entender el trabajo, la familia, mis relaciones con los otros, con la pareja, etcétera, etcétera. A ver, no solo el tema de las estructuras, las autoimposiciones o los paradigmas, sino también el juicio que se desarrolla en cuanto a lo que uno percibe o interpreta de la acción del otro también, ¿no? Uh-huh. Porque si hablamos de una relación vincular en un ambiente de laburo, de trabajo, sí. ¿Hasta dónde llega, ¿no? esta posibilidad de decir, che, esto es del otro o esto es solamente una apreciación mía? Uh-huh. Sí, lo más peligroso, Gabriel, es tal vez el prejuicio, que el juicio en sí mismo, ¿no? Porque el prejuicio es lo más naturalizado que no se condice, que no se analiza, ¿no? Que viene de la mano de la presuposición. Totalmente, todo lo previo, que es lo inconsciente, que está detrás, digamos, o sea, que condiciona sin que te des cuenta. Es como la lucubración de un hecho que claro, uno presume que puede ser así. Que la mayoría de las veces es heredado, hasta no es ni propio. No. Alguien te dijo, ¿no? Alguien te dijo y te determinó que ese rótulo se ubica en esa situación o en esa persona y ya está. Al no ser cuestionado, queda en el chip y nuestra cabeza funciona de acuerdo a ese prejuicio o ese preconcepto. Estamos en un ambiente laboral, Juan Pablo, y se presentan distintas situaciones típicas y características de un entorno de trabajo, pero ¿cómo se hace a través de, o de qué manera ayuda el neurocoaching cuando tenemos que gestionar el estrés y las emociones de la cuestión privado-personal y que de una u otra forma, sin querer o queriendo, porque a veces nos desbordan, las llevamos al ámbito laboral? ¿Cómo gestionamos esto? Uh-huh. Bueno, eso es bastante complicado y paradójicamente es lo más cotidiano. O sea, sí, es lo que sucede, es como el pan nuestro de cada día. Claro, es lo que sucede en el día a día, y tal vez una de las herramientas más importantes y que yo la estoy aplicando en mi espacio de trabajo también, porque es uno de los desafíos que también nos atraviesa, es la pregunta, pero la pregunta desde el lugar de vinculado a lo que sería la metáfora de la mayéutica socrática. Por ejemplo, ¿no? Sócrates decía él, por ejemplo, que él tenía el mismo trabajo que su madre era partera. Entonces él decía, yo a través de la pregunta, en el ágora, doy a luz el conocimiento que estaba oculto, ¿no? O que estaba por nacer, pero que no era evidente. Qué hermosa forma de ver su labor, entonces, ¿no? Él planteaba esto, ¿no? Es como un parangón bastante interesante. Entonces, la mayéutica socrática, que va en otra línea, ¿no? Sí. Pero que tiene esta intención y que se puede tomar como idea o metáfora, es algo interesante para analizar esto. A plantear una reunión donde a través de preguntas abiertas, ¿no?, puedas llevar al otro a expresar el porqué y el para qué y ubicarlos, digamos, en la situación actual, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo? ¿Cuál es el objetivo del lugar de trabajo? ¿Cómo nos vamos a alinear al lugar de trabajo? ¿Qué necesitas para aplacar un poco si yo no te puedo dar respuesta de esta necesidad porque es del ámbito de lo privado, ¿no? Claro. ¿Cómo te puedo ayudar yo? Pero respetando la reglamentación o los objetivos propios del lugar de trabajo. Uno no puede sacarse el chip y decir, bueno, ahora soy trabajador y dejo de ser padre de familia. Claro. No puede, porque no podemos ser tan escindidos, ¿no? Totalmente. Pero sí podemos dialogarlo para que en lo cotidiano no se naturalice que lo que siento acá tenga que sentirlo acá, ¿no? Porque este es otro lugar, donde hay otras personas, otras necesidades. Es lo que está ligado al concepto de liderazgo situacional. Uno tiene que estar bien atento al aquí y ahora. ¿Cuál es el lugar inmediato en el cual está trabajando? ¿Quiénes son las personas que lo componen? ¿Cuál es el objetivo de ese lugar? ¿Para qué estoy yo ahí? ¿Cuál es mi función, mi rol en ese lugar? Y plantearlo con claridad conceptual y con sinceridad plena, ¿no? Tal vez esas sean las herramientas más poderosas. Yo lo he logrado trabajar de esta manera en reuniones pequeñas, sí, con una guía de preguntas simple, abiertas, que van ligados siempre al para qué, no al por qué. El por qué siempre te lleva a otros lugares, te lleva a los fundamentos. Yo te pregunto, ¿por qué haces esto? Claro. Y vos que decís, bueno, yo lo hago porque necesito tal cosa, y me voy para arriba en la reflexión. El para qué te lleva a lo pragmático. Busca la finalidad. Y en lo pragmático es donde debemos trabajar, digamos, para solucionar este caso en particular, ¿no? Contarte que estamos en la compañía de Juan Pablo Anselma, en Neurocoaching, PNL, y es un profesional que ha venido a compartirnos todas estas herramientas que nos ayudan a echarle un poquito de luz a cuánta oscuridad que hay, ¿no?, hoy por hoy, en
los distintos ambientes, tanto familiares, laborales y afines. Dentro de lo que planteamos recién como dinámica, él nos contaba un poquito acerca de lo que es el neurocoaching o la neurociencia fusionada con el coaching. Y cuando antes de irnos a la tanda habíamos dejado la posibilidad abierta, que sigue en pie, para que vos puedas dejarnos tu mensajito y hacer la pregunta que vos quieras a través de lo que es nuestro Instagram, @convozalaire, ok, y ahí en el mensajero nos podés dejar tu inquietud. Y puntualmente recibimos un mensajito muy, muy interesante, porque nos dejó Marta de Barrio Observatorio. Dice: hola chicos, quisiera preguntar qué papel juega el lenguaje, el PNL en el neurocoaching. Bueno, en principio, gracias Marta por coparte y preguntar. Está buenísimo que interactúes con el mensaje. Bueno, vamos a hablar de dos disciplinas entonces, como para ubicarnos. Tenemos neurocoaching, que estaría ligado a todo el desarrollo de las neurociencias, que está vinculado a pensar y analizar científicamente cuáles son los procesos mentales que utilizamos para desarrollar acciones, y desde ese lugar pensar cómo podríamos obtener resultados distintos. La programación neurolingüística, que es una disciplina que en sus inicios estuvo muy ligada al concepto de programación, como sí, de los sistemas informáticos, del desarrollo inicial de la computación. Sí. Podríamos decir que se vincula a través, o la relación más fuerte es a través de un vínculo instrumental. La PNL lo que hace es complementar con técnicas y herramientas que son puestas en prácticas para modificar esos patrones mentales, esos procesos mentales, ¿no? Y encontrar respuesta a los obstáculos que se pueden desarrollar en el día a día. Es como, a ver, el PNL, para ir puntualmente a esta herramienta, es como el cerebro interpreta lo que recibe del exterior, ¿no? La programación neurolingüística es una disciplina que nace, ¿no?, a través de un grupo de personas que se empezaron a cuestionar cómo puede ser que dentro de un grupo humano donde las condiciones son similares, ¿no? Estamos hablando de las décadas del 60, 70. Sí. Tenemos personas que tienen un desarrollo de excelencia y otros que no. Si todos accedieron a lo mismo, misma educación, mismas condiciones, sí, ¿por qué él sí y él no? Y a través de ese cuestionamiento inicial se empezó a analizar qué tenían de distintos, cuáles eran los patrones mentales, cuáles eran los hábitos, ¿no? ¿Cuáles eran las costumbres de esas personas? Es como la forma en la que uno procesa la información que le llega de una misma situación con dos observaciones distintas. Claro, exactamente. Entonces dijeron, bueno, podríamos programar, ¿no? ¿Existe alguna herramienta, alguna técnica que sea útil como posibilidad de reprogramar el cerebro y hacer un cambio en las actitudes y en las acciones para lograr esa excelencia? ¿Existe algún modelo que podríamos desarrollar nosotros para aplicarlo de manera universal, ¿no?, a cualquier persona que quiera desarrollarse en el campo del crecimiento personal, ¿no? Y a través de eso se apoya también, saliendo ya del concepto de programación, en lo que sería lo lingüístico, ¿no? Desde la lingüística toma herramientas que están vinculadas a entender que habitamos un mundo lingüístico, ¿no? Sobre todas las cosas. Y todo el mundo es interpretado y es desarrollado a través de la lengua. Aquello que no es nominado por nuestra lengua no existe. Lo que no puede ser etiquetado, ¿no?, lo que no puede ser rotulado por mi palabra, no puede ser interpretado por mí. Entonces, bueno, empieza a desarrollar algunos momentos de reflexión y de herramientas ligados a lo lingüístico para apoyar o desarrollar este cambio personal o el desarrollo hacia esa excelencia que plantearon ellos. Aparte, Juancito, también desde esta observación de que las palabras tienen poder, y de acuerdo a cómo éstas sean lanzadas, va a ser el impacto en el otro, ¿no? Más allá de la intención que uno puede tener, sea buena o no, es como el otro toma esa forma en la que le llegó esa palabra que nosotros escribimos. Y eso es el eje casi crucial de todo proceso de comunicación. Yo me apoyo mucho en esta idea de que la palabra es un rótulo imperfecto que nosotros le ponemos a la experiencia, y que la experiencia siempre es mayor. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. En el metamodelo del lenguaje, por ejemplo, que es una herramienta propia de la programación neurolingüística, nos enseña a ver que existen una serie de filtros que nosotros utilizamos, que son omisiones, distorsiones, ¿no?, o generalizaciones en los procesos de comunicación, y que esos filtros, a través de análisis de predicado, pueden ser descubiertos, ¿no?, y modificados, ¿no?
A ver, vamos a lo práctico para no ser tan teórico. Una generalización simple, concreta. Todo este grupo de personas es igual, ¿no? Para no caer en cosas. Y bueno, todo este grupo de personas, estos son todos así. Son todos cortados por la misma tijera. Exactamente. Cuando yo hago esto, o en el trabajo, no, ¿para qué vas a hacer las cosas distintas si siempre las hicimos así? Todos los hombres son iguales. Todos los hombres son iguales. Claro. Ponele, bueno, yo no quería tirar una frase... un facto. Una frase al menos polémica. Al menos polémica. Todos los hombres son iguales. Esa generalización, ¿qué sucede? Modifica comportamiento, genera límites, ¿no? Claro. Está muy naturalizada. Entonces, el metamodelo del lenguaje te empieza a preguntar, y bueno, ¿cómo podemos hacer para modificar ese predicado? ¿No? Y bueno, existen ciertas herramientas como el parafraseo, ¿no? Esto es decirle, bueno, en ese proceso decir, bueno, pero ¿estás segura que todos los hombres son iguales? Claro. ¿No? Incluyendo yo. Y ahí como que desarmas un poco ese discurso y se puede generar una visión un poquito más crítica. Y las famosas pruebas de campo, prueba de error, recopilación de datos y demás, que también ayudan mucho, ¿no? Claro, o sea, dame el facto. Claro, vamos al hueso directamente. Vamos al hueso. Pero nosotros ahora estamos abordando acerca de lo que vos me planteás, cómo utilizar el PNL en lo que es el ambiente laboral o en el ámbito profesional. Pero a mí me pasa lo siguiente, yo como profe de canto, lo apoyo muchísimo a mis clases en coaching y en PNL. Sí. Y a través del PNL yo he tenido la posibilidad y una gran herramienta para trabajar los miedos, Ajá. esas trabas que vienen desde muy pequeño, que no quiero decir la palabra trauma, pero es como laburar el trauma desde la niñez, o esas barreras autoimpuestas para no expresarse. Entonces, a través de resolver ciertas situaciones de vida que se han presentado en la infancia y poder como ir desarmando el ovillo o la madeja o el lío que hay ahí, no por decirlo de alguna forma, a través del PNL me ha dado la posibilidad de sacar buenos resultados. Por ejemplo, decirte, había una persona X o varias que tenían la cuestión de que no podían proyectar su voz. Y trabajando con la programación neurolingüística, con el coaching, encontramos que había un acontecimiento en su vida que hacía que no pudiera expresarse a través de la voz. De la voz. Era como que estaba retraído, contenido. Claro, ensimismado. Exactamente. Entonces, estas herramientas también tienen como esta facilidad de ayudarte a encontrar los caminos para desarmar esas... Desarmar en el mejor de los casos. Yo creo que lo mejor es identificar. Lo que planteas, Gabriel, está un poco ligado a lo que nominamos como creencia limitante dentro de la programación lingüística. O sea, cuando uno cree firmemente algo, no se cuestiona, ¿no? Es más, la creencia no necesita de la lógica. Claro. O sea, no tiene que ser lógica, tiene que ser cómoda. Es más, y hasta como decías vos en un momento... Qué buena palabra. La creencia no es propia, es impuesta. No, en la mayoría de los casos es impuesta y está muy por detrás, o sea, está muy atrás, como decís vos, ¿no? Entonces, hasta que no se hace evidente, como en tu ejercitación a través del canto, que es una herramienta hermosa, ¿no? Yo creo, bueno, y el libro, El susurro de los otros, está desarrollado con una metáfora musical, porque yo creo que la música es uno de los pocos lugares comunes que tenemos como humanidad toda, donde podemos encontrarnos y comunicarnos sin ningún otro tipo de mediatez de la palabra, por ejemplo, ¿no? Solo con música instrumental. Hace poco estaba analizando, estoy en un taller literario, sí, y un compañero del taller estábamos analizando el movimiento reggae, ¿no? Rastafari, ¿no? Y la producción de la poesía dub, que los invito a todos los oyentes a incursionar en esos temas, que son movimientos literarios muy pocos conocidos, que es el postuismo. O sea, sí, hermoso, escúchate, o sea, es postuismo, o sea, es después del ismo, o sea, hermoso. Como propuesta, bueno, el reggae como música, pero la poesía dub también como propuesta literaria, planteaba esto, de que es en la secuencia musical, como en el caso tuyo de la docencia a través de la música, sí, los primeros momentos de conexión plena fueron a través de instrumentos de percusión, ¿no? Entonces, la música tiene un origen ritual, religioso, ¿no? Es esos primeros pasos donde el tambor y la percusión vibraban y resonaban en el cuerpo de las personas, donde generaban esta sintonía, este sentido de comunidad,
¿no? De pueblo, de hermandad, hacia un dios o una deidad o múltiples dioses, pero era la música ese lenguaje universal que los unía. Es más, fíjate que hasta un poco más adelante en la historia, hasta en los campos de batalla teníamos el tamboril que marchaba, que marcaba el ritmo para ir a la batalla. Sí. Y bueno, se planteaba ese análisis, ¿no? Que el temor, ¿no? O la ansiedad, el miedo, la incertidumbre, todo lo que se plantea en ese contexto, se canalizaba a través de la música que ponía en sintonía, ¿no? Escuchando la música, el cuerpo se volvió un todo junto, ¿no? Entonces creo que esta herramienta es muy poderosa y por eso a lo mejor esta creencia limitante que planteabas el alumno tuyo pudo ser evidente solo en un espacio musical, ¿no? Porque la música te da esta posibilidad de bajar las defensas, ¿no? Y de decir, bueno, hay algo de lo sincero, de lo propio que emerge y que puede ser trabajado. Y mejor si tomas algunas herramientas de PNL o coach. Vos sabés que yo siempre digo que la música sana, salva, es catalizador y purificador del alma. Con respecto a lo que es a lo que son estas afluentes de tanto como el coaching, la neurociencia, el PNL, qué importante y qué tan vinculados los encontramos a través del arte, la literatura, la música. En este caso vos lo pudiste hacer a través de la literatura, haciendo la presentación de tu libro y exponiendo ciertas cuestiones. Dentro de esas cuestiones, ¿cuánto de autorreferencial hay? Todo escritor es totalmente autorreferencial. Algunos. Yo tengo ese prejuicio, digamos. Lo estuvimos analizando en el taller de literatura que estoy participando ahora y nos reíamos mucho del ego del escritor, bueno, y de todas estas cuestiones que siempre están atravesados. Sí, siempre hay un poco del que está detrás de la palabra, ¿no? Estamos hablando de la media, no vamos a hablar de lo extraordinario de la escritura, ¿no? Sí, totalmente. No vamos a hablar de autores que trascienden lo humano, digamos que son extraterrestres o que tienen una capacidad literaria suprema. Pero en esa idea, digamos, de lo cotidiano, yo insisto, Gabriel, existe esta autorreferencia siempre. En mi libro, por ejemplo, sí. Yo lo planteé pensando desde una invitación por ciertos capítulos que invitan a la reflexión, pero tiene muchos espacios donde el libro es llenado por el lector. Entonces en realidad no es mío, es nuestro. Y en ese vínculo existen tantos libros como lectores que accedieron a él. El susurro de los otros pone en juego, ¿no?, estas dos dimensiones. ¿Cómo podemos comunicar a través del susurro? Simplemente como metáfora el susurro, y los otros como otredad, como otra dimensión de la vida que tenemos que prestarle atención. Me quedé pensando en esto, en el susurro de los otros, y justo cuando estábamos ahí fuera del aire hablábamos de esta necesidad de gran parte y cierto sector de la sociedad de que de la mano de la vorágine de la vida, de también las costumbres, porque es parte de la costumbre de otra época, más de la vieja escuela, no está esta comunicación efectiva en la cual en el tiempo actual estamos abordando, ¿no? Que ahora, antes de decir algo, lo pensás, como que lo analizás, haces como una autocrítica, si se quiere, y antes era como que era todo así como bien a lo Tano, ¿no? Y a los gritos. ¿Cómo encontrás vos el contraste? Porque tanto vos como yo venimos de una generación de esa vieja escuela, claro. Y en esta nueva afluencia y en este nuevo desaprender para aprender. Claro, yo creo que hoy tenemos un desafío muy fuerte y en realidad también muy poco observado, muy poco reflexionado, que es el tema de los distintos lenguajes que se nos plantean en el día a día. Recién hablábamos de la virtualidad, de todo este mundo virtual que nos está comunicando. Hoy hay máquinas que no necesitan de personas, que se comunican con nosotros y que están actualmente interactuando 24/7 con nosotros. Y cada vez la estamos incorporando más. Yo creo que una distopía bastante cómoda, porque no nos estamos cuestionando. Entonces, como ChatGPT te soluciona la vida, como la IA te dice qué comprar o qué vender, te arma la lista del súper, o te arma una especialista que nos contó. Claro, en principio el GPS nos parecía una locura, ¿no? ¿Te acordás? Hoy salís sin el GPS y no te sabes ubicar. Digamos. Qué locura, ¿no? O sea, cada vez tenemos más dependencia de estos nuevos lenguajes, ¿no? Y lo humano, lo relacional a través de la palabra, lo vemos en el trabajo y en la familia,
que se va diluyendo, pero creo que existen otras formas. Tenemos que estar atentos a estos nuevos lenguajes, no renegar, porque Philip Dick, que es un autor que a mí me parece súper interesante, sí, clásico, él dice, la realidad es aquello que por más que uno tenga todo deseo de no mirarla y cerrar los ojos, no desaparece. Así que podemos patalear, podemos enojarnos, podemos mirar para otro costado, pero va a seguir sucediendo. Va a seguir sucediendo. Así que hay que hacerse cargo y empezar a ejercitar estos nuevos lenguajes y ver cómo lo podemos hacer productivos y humanamente responsables. ¿Sabe qué es humanamente responsable desde la propuesta de esta formación que nosotros desarrollamos en Carlos Paz? Es cuidar al otro, la teoría del cuidado. No lo lastimemos, o sea, respétalo en su otredad distinta, ¿no? En su forma de ver también, que puede ser distinta a la tuya, ¿no? Que te puede joder, o sea, te puede molestar a tu prejuicio, a tu paradigma, pero cuidándolo para no lastimarlo ni lastimarme. Aparte porque tampoco carece de validez la opinión del otro. No, puede ser, es válida. Otra óptica. Es respetable, es otra óptica, tal vez no sea adecuada en ese contexto, ¿no? O tal vez sí, y la tuya no. Digo, en ese juego, en ese interjuego, lo importante es interpretar estos nuevos lenguajes que lo plantea lo social, lo virtual, lo relacional, y empezar a pensar que los viejos paradigmas, los viejos modelos que teníamos, como decía, lo que se gritaba no existía antes, viste que era todo lobito. Es más, sí, hasta ahora mi familia, todos gritamos todo el tiempo, 24/7, o sea, es así la forma de... Pero hoy tenemos que entender ya más en una perspectiva social de que existe esto, empezar a analizar estas nuevas corrientes que analizan los espacios vacíos de la comunicación, el silencio como propuesta comunicativa, ¿no? Sí. El Tao, por ejemplo, una reflexión que me parece súper importante y muy adecuada para entender la comunicación, es esta idea que plantea que un jarrón se define por su hueco. Mire qué interesante esta mirada. Es hermoso todo lo que está diciendo, es muy interesante. Es una configuración cerebral tremenda. Totalmente, pues tenés... Bueno, ahí habla mucho de los patrones mentales, ¿no? Y recién hablábamos que... O de los caminitos, ¿no? De los caminitos que estamos habituados a transitar y que están buenos. Ese GPS. Ese GPS que lo tenemos incorporado y que está bueno. Pero cuando ya no funciona el GPS es momento de empezar a cuestionar si es necesario actualizar el programa. Te pregunto esto y viene a colación de lo que hablábamos de la cuestión generacional. ¿Cuesta un poco resetear el GPS en los adultos mayores, adultos medios y la nueva generación? Qué complicado. Mira, porque no existe una pregunta única o una respuesta única a eso, porque estoy recordando un poco lo que fueron las experiencias de trabajo dentro de este espacio y otros, y yo creo que el nivel de dificultad está determinado fundamentalmente por las ganas del otro, sí, ¿no? Entonces yo siempre digo que todos estos espacios tienen como un componente lúdico y motivacional muy importante para que se pueda generar la apertura. Un poco lo que vos planteabas con tu coaching vocal, ¿no? Sí. O musical, digamos, o sea, no se hace desde la técnica simplemente, sino desde el desarrollo y la motivación del humano, de lo propio. Entonces se desarma la carcasa del individualismo que cada uno nos ponemos para afrontar y las respuestas automáticas y lo protocolarmente correcto, y se puede abordar a la persona en sí. Entonces creo que yo diría que no es difícil tanto y en cuanto la persona logre llegar a estos lugares donde se puede como desarmar sin tanta vergüenza. Ser sincero en esto de exponerse o de abrirse hacia un otro. Pero yo estoy hablando en pequeños grados, ¿no? Insisto en esto, no estamos hablando de un proceso profundo, sino no es fácil mirar al interior y encontrarse con lo que uno va. Así que mi respuesta sería, y depende, Gabriel, o sea, depende de cuánta posibilidad y cuánta herramienta efectiva también yo pueda brindarle. No, pero más allá de que le brindes, cuánta apertura hay, porque yo siempre digo querer y poder, sí, ¿no? Y si bien es una pregunta que evoca la generalidad, pero también es entendible que está sujeto a cada uno de los individuos que asisten, y por cada individuo hay un universo de respuestas. Sí, un universo de respuestas, pero hay dos componentes que yo siempre trato de abordar y que están muy arraigados en estos espacios de capacitación, que uno es la alegría, ¿no? O sea, todo lo que se hace con alegría es bueno, todo siempre es bueno, es sanador, contagia, motiva, y realmente queda. El aprendizaje que se vincula a la alegría queda anclado y no se pierde, ¿no?
Pasa que uno entra a rendir un examen en la facu, en el secundario, y salí de rendir, te sacaste 10 y no te acordaste nada de lo que escribiste. Claro. ¿No? Pero tal vez el gesto de compartir un partido de fútbol y darle la mano al compañero que se cayó, ese gesto de reciprocidad, de ayuda al otro, eso no se olvida, porque la emoción está incluida ahí, ¿no? Entonces yo siempre llevo la alegría como uno de los estandartes para lograr ese camino de desarmar la individualidad, ¿no? Y la pregunta abierta. No dar recetas, sino preguntar dónde estás, cómo estás, qué necesitas, qué tenés vos, porque la mayoría de los recursos ya los tenemos. Es como que te ordenamos las piezas. O sea, ya las tenés. Sí, es como ya está todo inventado. Claro, ¿quién no es un líder? Una madre de familia es una líder, ya está. Totalmente. Solamente que no tiene las palabras correctas para nominar lo que ella hace, ¿no? Un padre de familia también lo es, un hermano, o sea, no existe, digamos, esta idea solamente del líder caudillo, mesiánico y demás. El curso va hacia esos lugares, hacia la cotidianidad, hacia lo simple, hacia el lugar vacío, como decíamos, este jarrón que es nominado por su hueco, no por su materialidad. Digo que es una metáfora interesante para pensarse como líder, ¿no? Y para pensar esos espacios vacíos que uno tiene, o la necesidad, que siempre la necesidad de esto, yo necesito algo, es una carencia, una ausencia de algo, ¿no? El jarrón te permite entender que mientras la materialidad tiene la importancia, la utilidad está en el vacío. Lo útil es lo que falta. Así que el jarrón puede ser de cualquier material, pero si el hueco es pequeño, puede ser de oro y no me es útil. Totalmente. Pero puede ser de arcilla y ser un hueco grande y ahí tener una oportunidad mayor de su función como jarrón. Entonces, mientras más falte, más posibilidades tenemos de llenarlos con cosas que sean útiles o que le den sentido o función a la persona. Mira qué importante lo que decís vos de la alegría, porque voy a hablar desde lo personal. Para mí la alegría es como el termómetro que me indica, es ese indicador infalible en donde yo disfruto y me doy cuenta de que si estoy en el lugar en el que estoy, es el momento y el lugar correcto, dependiendo del nivel de alegría con el cual, ponele, yo vengo acá y siento alegría de venir. Ya cuando dejé de sentirla o esa alegría se vio sesgada o opacada por otras situaciones externas, yo ahí empiezo a prender una alerta. La alarma. Sí. Claro, algo pasó. Sí. Y eso es interesante que tengas esa capacidad de registrarlo. Claro. Digamos, porque en realidad como que nos vamos entristeciendo de a poco y nos vamos rutinizando de una manera gris y cotidiana, y después lo alegre es lo extraordinario, cuando tendría que ser lo cotidiano, ¿no? Yo siempre digo que cuando vos vas a un lugar y empezás a perder tu sonrisa, ahí no está funcionando. Ahí no es. Ahí no es, hermano. No es. Y si no puedes salir de ese lugar, fíjate qué podés hacer para que en realidad, eso también lo trabajamos, ¿no? Puedes incorporar herramientas que no tengan un impacto muy fuerte en tu persona. Y otra de las cosas que hablábamos fuera del aire, Juancito, es la siguiente, ¿no? Como muchas veces uno ejerce como un cierto sicariado de uno mismo en pos de conseguir, se va fagocitando en pos de conseguir algún resultado, ya sea en el laburo, en el ambiente profesional, lo que sea, pero cómo cuesta a gran sector de la sociedad entender esto que hablábamos recién fuera del aire, que es lo que yo resumo en una sola frase: la paz no se negocia. Y sería como metáfora o como símbolo, me parece súper potente y súper actual esta frase que nos compartís, Gabriel. O sea, ¿qué es aquello que no se negocia? Es lo importante. Y lo importante, cuando uno quiere determinar qué es importante, claro, uno podría hacer el siguiente ejercicio gráfico. Es aquello que si lo sacás, se viene todo a pique. Totalmente. Todo lo demás es accesorio. Todo lo demás lo podemos negociar, lo podemos hablar, pero eso que mantiene, el que sostiene, el que da el equilibrio, el eje, es lo importante. El que balancea la situación. El que balancea todo. Entonces, decir la paz, que en realidad es una palabra que en sí mismo tiene un símbolo tan potente y que abarca tantas cosas en sí mismo, ¿no? Es como una metapalabra. Yo siempre hablo de eso, digamos, no son palabras porque sí, nominan un montón de componentes de tu vida, ¿no? Sí. Entonces, eso que es importante es lo no negociable. Y yo creo que en esa no negociación sí tendríamos que escucharnos a nosotros mismos, a este mensaje que te da el cuerpo, ¿no? Esa voz interna y que te dice, che, por acá no es. Salí de ahí, maravilla. Salí de ahí, maravilla, ejerce tu lucha por otro lado, claro, que tal vez impacte después tu resonancia en este lado y se modifique. Y mirá cómo en el caminito que hemos ido trazando acerca de toda esta charla y esta entrevista tan interesante que nos has brindado, es como
el mismo recorrido nos vuelve a traer al punto importante que es uno mismo. Uno mismo consigo sismo, como decía. Sí. Uno consigo sismo, que es complicado. Es complicado, pero yo creo que tal vez en esta idea del uno tenemos que tener más que uno, dos, tres o cuatro, porque el yo y el nosotros tiene que estar desdibujado y entender que lo que suceda a otra persona, lo conozcas o no, lo quieras o no, lo visualices o no, me impacta y me atraviesa, ¿no? Por más que vos no te des cuenta, hay algo del otro que te impacta y te atraviesa. Entonces, en esta relación de decir, bueno, uno puede tener un vínculo cotidiano con la familia, con los amigos del trabajo y enriquecerlo. Lo que hace uno es ejercitar el desarrollo personal, ¿no? Ese es el concepto de liderazgo que plantea este curso. Dice así, el líder es una persona que acompaña a otra a un lugar donde solo no hubiese podido llegar. Y no hay tutía, no se negocia. Eso es lo que mantiene el equilibrio. El liderazgo no habla de mí, habla de un otro que necesita de mí para llegar a un lugar donde solo no hubiese podido llegar. Como muchos otros me llevaron a mí a esos lugares donde yo solo no hubiese podido llegar. Amigos, madre, familia, padre, tío, primo, cualquiera, el que te llevó a ese lugar. El que te acompañó, ese es un verdadero líder. Y por ley natural tenés que hacer lo mismo para ejercer el liderazgo. Yo vuelvo a esto. Vos podés estar ahí, pero no podés ayudar a quien no quiere dejarse ayudar. Totalmente. Yo creo que... Porque vos le podés dar todas estas herramientas maravillosas, pero tiene que haber una cuestión de quiero y puedo. Por eso te digo, en realidad la primerísima e inicial de todas las acciones es evidentemente comunicarse con el otro, escucharlo y atender a la necesidad que el otro expresa. Existe una solidaridad egoísta muy arraigada en nuestra sociedad que plantea de darle al otro lo que yo creo que necesita, y eso es violentar las situaciones. Es forzar situaciones. Claro, sí. Cuando el otro no quiere hacerlo y yo lo hago porque yo me quiero sentir bien, exactamente, el resultado va a ser absolutamente negativo. El otro no lo va a valorar, vamos a gastar tiempo, recursos, así que el primer trabajo es hablar, sentarse con el otro, hacer evidente esta problemática, ver cómo podemos llegar para que sea enriquecedor para el otro. Si no estamos violentando y forzando las relaciones, sin ningún sentido más que alimentar el ego de la persona que desea acompañar o que se plantea como un líder que ayuda a un otro. Muy jodido todo esto y en realidad muy naturalizado, que se desvirtúa tanto hasta que el otro que requiere la ayuda ya lo tiene reincorporado en su rutina diaria y no le importa cambiar. No. Le importa que se dé ese parchecito ahí en ese momento. Paliativo. Ese paliativo, ¿no? Sí. Y que después se reitere indefinidamente porque no se puede, no se cuestiona. Y la contracara de esta, que es la que tenemos que analizar, es esa otra persona que asiste, sí, sin cuestionar, sin ayudar, sin trabajar desde la palabra, desde la escucha activa y demás. Porque el verdadero líder es el que trabaja con el que es distinto, con el que te cuestiona, con el que te jode, con el que te rompe tus ideas y creencias. Porque si trabajamos con todo lo que te son... Con lo complaciente, nada cambia. Claro. Digamos, y seguimos haciendo más de lo mismo indefinidamente. Que no está mal, puede funcionar sin todo contexto. O sea, acá nadie es más... No hay que ser más papista que el Papa. Totalmente. Hay que ser situacionalmente críticos, Gabriel. Y coherente. Y coherente. Decir, bueno, si es con esto, puedo llegar a este lugar, vamos para adelante nomás. Y si no, está todo bien, seguimos haciendo lo mismo, pero somos conscientes de que esa es la herramienta que estamos utilizando y la que es útil por el momento. Yendo, Juancito, a lo lindo que hablábamos recién del feedback, del ida y vuelta y de esta cuestión enriquecedora. Si tenés ahí como abuelo de pájaro, contame 3 situaciones que te hayan nutrido de alguna u otra manera en el vínculo y en el intercambio con los asistentes a tus cursos. Ay, a ver. Qué complicado que es nominar las cosas. A ver, vamos a ver por... Pero viste que eso se siente, es energético. Sí, un gesto, una cuestión, una palabra que te brindó el otro que también te hizo aprender, porque creo que es un ida y vuelta. Sí, bueno, con una persona que tenía una situación familiar compleja con uno de sus hijos, pudo hablarla, dialogarla y encontrar una pista como para solucionarla. Y me lo planteó. Sí. Me pareció ya muy fuerte porque es del ámbito muy privado, ¿no?
yo siempre respeto mucho, es más, todas las tareas que son de índole personal nunca se exponen en común. Se analizan como que porque yo respeto la privacidad de hasta dónde el otro quiere mostrarse y exponerse. Claro, es trabajo para la casa, pero queda en la casa. Es trabajo para la casa, yo veo que lo esté completo, pero no analizamos la respuesta en sí, sino la herramienta que podríamos utilizar con la PNL, ¿no? Claro. Entonces, para respetar la privacidad. Esa es una. La segunda parte que me generó mucho aprendizaje es mi asistente, que se llama Lourdes. Lourdes. Sí, la Lourdes, que trabaja conmigo, que es mi sobrina, que tiene... Una hermosa. Una hermosa, que tiene 22 años, y que me sorprendió con la frescura y la espontaneidad que tiraba conceptos que yo me tuve que quemar la cabeza estudiando y leyendo libros para darle una forma a un cuerpo. Y como concepto en sí, ¿no? Como idea. Y eso me voló el coco. ¿Y cómo puede ser que desde lo más natural, ¿no?, se salga el aprendizaje o emerja un aprendizaje tan genuino y necesario, ¿no? Y tal vez sea porque Lourdes no está viciada, ¿no?, por muchas miradas o experiencias que a nosotros nos van condicionando. Claro. Eso me llamó mucho la atención. Es más, Lourdes después terminó dando un tema y yo creo que después ya me va a serruchar el piso, obviamente. Olvídate. Obviamente, que ya, cuando le vea la beta ya Lourdes me va a serruchar el piso. Y segundo, tercero, por último, lo puedo vincular con la gente que trabaja en el Risuto, que me dijo que nunca había escuchado gente que se riera tanto en los cursos. Fundamentalmente en uno donde hacemos un ejercicio práctico, que es experiencial, y tienen que involucrar el cuerpo, bueno, y algunas otras actividades, siempre cuidando, ¿no?, la corporalidad del otro. Dije, qué bueno, entonces la alegría está presente. Digo, lindo, el termómetro alegre que hablaba Polidoro. Pero qué lindo eso, porque es ahí en donde, cuando uno entra en la parte vivencial, en donde valga la redundancia, ¿no?, se incorpora mucho más el contenido, mucho más rápido. No, totalmente. Y lo vinculas con la emoción. El cuerpo, estamos muy desacostumbrados de aprender con el cuerpo. Y los aprendizajes más efectivos se vinculan siempre a la corporalidad. O sea, no tenemos que dejarla de lado. Entonces tenemos un pequeño momento para trabajar desde la corporalidad. Juancito, pero me gustaría, si se quiere y si se puede, preguntarte qué consejos le darías a alguien que quiere empezar a aplicar el neurocoaching y el PNL a su vida diaria, y cuáles serían el ABC de ese comienzo para empezar a aplicarlo. En primer lugar, creo que más que consejo sería una invitación. Invitación a que busquen, analicen, miren experiencias, busquen en internet, ¿no?, y vean de qué se trata esto y si esto se condice o si aporta algo, ¿no?, como propuesta a su vida cotidiana. Siempre creo que se construyen como andariveles, y esos andariveles son lugares donde va transitando las personas. Y en ese tránsito, si ellos piensan que pueden incorporar 2 o 3 cosas de esto, que le metan para adelante nomás, que existen muchas propuestas hoy dando vuelta, ¿no?, que donde ellos tengan esta sensación de comodidad y de alegría, se incorporen para hacerla, que no son grandes cosas, que no piensen que el cambio es algo mágico o que haciendo 2 o 3 ejercicios de programación neurolingüística ya está listo el tema, sino que es un hábito que se tiene que sostener en el tiempo, que es difícil, pero que fundamentalmente vale la pena. No digo que exista esta idea arraigada de que todo se tiene que ganar con el sudor de su frente. Yo lo que digo es que se tiene que ejercitar como un deportista, ejercitar, ponerlo de nuevo en acción, ponerlo de nuevo en acción y ponerlo de nuevo en acción hasta que nos olvidemos de que lo estamos haciendo y se genere el hábito. ¿No? Y ya el hábito indiscutiblemente va a modificar el día a día de las personas. En el libro, ya volviendo a ser autorreferencial, porque viste que los escritores todos son autorreferenciales, yo no voy a hacer la excepción, obvio que no. En mi libro, que ya estoy escribiendo el segundo, estoy diagramando la idea del segundo en realidad. Estamos en etapa borrador. Estamos en etapa borrador, tirando ideas, conectando, viendo, desarmando, escuchando. ¿Vamos a tener la participación activa de Lourdes? Lourdes participa en el segundo, no lo he incorporado a lo literario, lo he incorporado más al taller, pero capaz que sí, no sé, viste, porque Lourdes está por todos lados. Es como el sol. Es como el sol, ella está. No la vemos, pero siempre está. No la vemos, pero siempre está. En el primer libro planteamos esto y planteo esto. Perdón porque a veces hablo de un nosotros y un yo, pero se me mezclan. Claro. Y
es la idea que quiero dejar como mensaje o síntesis de lo que sería esta propuesta de capacitación. Es una persona como imagen que está dentro de un recital. Y dentro de este recital empieza a mirar al costado y dice, ¿quién es el que me acompaña? ¿Quién es el que está tocando esta música? ¿Todos estarán escuchando la misma música que escucho yo? De pronto se siente incómodo y empieza a escuchar unos ruidos y se cuestiona, ¿yo seré solo el que estoy escuchando los ruidos porque no veo que nadie en mi contexto se ponga incómodo? O reacciona de la misma forma. O reacciona de la misma manera. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué necesito? ¿Qué aporto? ¿Por qué estoy en esa butaca y no estoy en otra? ¿Cuál es mi lugar en este contexto? ¿No? ¿Quién me puso en esta butaca? ¿No? ¿Por qué hay delante mío gente y detrás mío gente? Eso es todo lo que te invita a cuestionarte el libro, ¿no? Y desde ese lugar la comunicación y el liderazgo puede ser reflexionado, ¿no? Para llevarlo a lo más cotidiano. Insisto, no son grandes cambios, pequeños cambios sostenidos en el tiempo, en el día a día, 2, 3 cositas nomás, y de esa manera lograr evidenciar pequeñas cosas que nos van a ir motivando a crecer como personas, pero fundamentalmente como sociedad, que es lo que estamos necesitando. Aprender a escuchar los nuevos lenguajes, no renegar tanto de la computadora, del joven, de todo, porque también lo fuimos nosotros y también teníamos nuevos lenguajes y también, y esto es reiterativo, así que tenemos que tener la capacidad de escuchar y de construir propuestas para que el otro pueda desarrollarse y crecer todos en un mismo conjunto social. No, la vida es un continuar. Hay que meterle nomás y... Yo analizo como reflexión que hay que entender o hay que comenzar a entender que la vida no necesita ser una lucha, no necesita ser una pena, necesita ser vivida y abrirse a las posibilidades, y si esas posibilidades traen vientos de cambio y de crecimiento, bienvenido sea. Esta es una gran oportunidad que vos podés aprovechar. Y también, insisto, cualquier duda, inquietud o algo que quedó resonando, sí, se comunican con vos, Gabriel, con el programa o al teléfono mío, o nos buscan en las redes y vamos a brindarle todas las herramientas para que se saquen todas las dudas que tengan. Bueno, le mandamos un saludo grande a Juan el Chino Belver, que está escuchando también. Le mandamos un gran saludo al director de este medio, al querido Aníbal Chirino, que estaba atento a nuestra transmisión, y a todos los que se han conectado a Con Voz al Aire. Pasó el querido Juan Pablo Anselma. Juancito, redes sociales en donde te puedan encontrar. Y redes sociales me encuentran en Facebook, en Instagram con mi nombre, Juan Pablo Anselma, con S. Ahí sí. Pueden, o en el buscador, ponen en Google, ahí me ponen mi nombre y le van a tirar algunas redes sociales o algunas actividades donde participe. Así lo pueden desarrollar. En cuanto a mi libro, El susurro de los otros, se encuentra disponible de manera gratuita en lo que sería la biblioteca del autor local de la municipalidad de Villa Carlos Paz. Así que lo pueden googlear, van a encontrar un código QR y lo pueden descargar. Porque insisto, ya no es mi libro, es el libro de todos, así que si lo quieren virtual, lo pueden descargar y trabajar con él con total libertad. Y me dijiste que está casi al fin del mundo también el libro. Mirá que loco, me había olvidado. Sí, mirá lo que es para reflexionar acerca de hasta dónde llega. Por eso te agradecía al principio de la construcción de un espacio, de la apertura de esta radio, ¿no? Me pasó que cuando estaba en el proceso de difusión del libro, sí, conocido que me llamó una radio, que me llamó otra radio, bueno, al final terminé hablando con la radio de la base de Marambio, de la Antártida. Mirá que lindo. Una entrevista que acá a la vuelta de la esquina. Acá a la vuelta de la esquina. Entonces era para presentar el libro, qué sé yo. Ellos tienen una de las bibliotecas más importantes de la Argentina porque es histórica. Y fue una de las primeras. Imagínate que ibas a hacer en la Antártida y leer un libro, digamos, no había muchas opciones más. Que es patrimonio de la humanidad, es una biblioteca muy prestigiosa, está muy cuidada. Es más, han hecho una refacción muy importante ahora para cuidar los textos que tiene dentro. Después de que terminamos la entrevista, me llama el Comodoro y me dice, bueno, mándame el libro. Y le digo, bueno, le paso el ebook. No, yo lo quiero en papel. No, le digo, pero ¿cómo hacemos? Le digo, correo argentino, no sé si llega a la Antártida Argentina. Y se radia y me dice, yo me encargo. ¿Listo? Opa. Me falta decir, señor, sí, señor. Sí, bueno, la cuestión es que al otro día, los días siguientes, me llama una persona que trabaja en la base y me dice, mira, necesito que envíes el libro a esta dirección en Buenos Aires. Yo agarré, hice el paquete, lo envié a Buenos Aires. De Buenos Aires lo llevaron en avión hasta Tierra del Fuego, en un avión del ejército argentino. Claro. Y de Tierra del Fuego lo llevaron en helicóptero
hasta la base Marambio, que es en esa época del año era lo único que podía aterrizar. Había una cuestión ahí de clima, claro. Entonces llegó un helicóptero y me mandaron después la foto de posando con el libro en la biblioteca. El libro todo escarchado. Claro, así todo escarchado. Hubiera sido genial. El libro escarchado. Pero digo, o sea, puedo decir que publiqué un libro en la Antártida, no cualquiera, pero digo, esto como para retomar que en las comunicaciones y en las cuestiones que están ligadas a cómo uno puede dar a conocer una idea, uno no sabe hasta dónde puede resonar. No, lo lanzas hoy y no sabes dónde termina. No sé dónde. Entonces yo ya tengo la certeza de que este libro ya no es mío, por eso lo invito a que lo descarguen de la página de las plataformas y que lo fijen en la biblioteca del autor local de Villa Carlos Paz, que ahí está completamente accesible para todo el mundo, y ya el segundo ya lo vamos a dialogar cuando esté un poquito más cocinado. Así pasó aquí en Con Voz al Aire Juan Pablo Anselma. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros.